Vamos a hacer un repaso de lunes, martes y miércoles. Lo vamos a dividir de la siguiente forma: cabeza y cuello en la primera parte, tórax, miembro superior en la segunda, y tercera es pelvis y miembro inferior, ¿sí? Y luego empezamos repaso de así selectivos de parte por parte. Pero hoy vamos en 3 días terminar todo lo que vimos para luego programar repaso cuando regresen ustedes del fin de semana. Bueno, vamos a comenzar aquí con esta diapositiva. Vamos a hablar de todo lo que se puede en la diapositiva. Arrugas transversales, resultados de la función del músculo frontal. No existe un músculo occipito frontal de continuidad. Hay una galea ponerótica que está recibiendo adelante al frontal, recibiendo atrás al occipital y recibiendo a los lados a los temporales. ¿Está bien? Este músculo, su contracción produce el resultado de estas líneas transversales con el tiempo, y ese que manifiesta mímicamente las expresiones de sorpresa y de terror dependiendo del grado o la intensidad de la contracción del músculo. Pero vemos una parte saliente aquí que se llama cigomático malar, y vemos un músculo rectangular que es el más grande de T T, donde estaba el temporal, massetero y pterigoleos inervados por el mandibular, que es la rama más voluminosa de O mami, que era el trigémino quinto par craneal mixto. Y tenemos acá abajito lo que corresponde al mentón, que no era lo mismo simfis mentoniana que protuberancia mentoniana. También vimos que existe un músculo que rodea aquí a lo que es el globo ocular y a los párpados, orbicular de los párpados, y otro que se encuentra acá alrededor de los labios, que es el orbicular de los labios. Y por acá vamos a ver que está Teicuamen y Simasimer, el lacona, etcétera, etcétera. Vemos un músculo que nos divide el cuello y que es el esternocleidomastoideo, que junto con el otro nos delimita una zona central anterior, triángulo anterior, y la línea media lo divide en 2 triángulos, derecho e izquierdo, los cuales van a estar subdivididos en 4 triángulos. Uno que se encuentra acá arriba del yoide suprayoideo, otro que está a un lado submaxilar, y luego un carotillo superior y carotillo inferior. Y entonces decíamos prácticamente 4 triángulos en el triángulo anterior, y teníamos un músculo que le daba la forma a nuestro cuello, que es el trapecio, y unas clavículas que tienen forma de una S alargada, S itálica, 2 articulaciones, esternoclavicular, encaje recíproco, acromioclavicular, simple y sencillamente un deslizamiento, una artrodia, ambas pertenecen al grupo de sinoviales, y teníamos acá un contorno del hombro formado por el deltoides, con 3 tipos de fibras, unas claviculares, acromiales y espinales, con diferentes funciones para la flexión, abducción y la extensión. Y también un músculo que íbamos a ver el día de mañana, que es el pectoral mayor, y entre ellos un surco delta pectoral que vamos a ver en su momento adecuado. Pasamos a la que sigue. El cráneo es la parte del esqueleto central axiloaxial, TEC, el tórax, la E de espina, la C de cráneo. Nos indica que este cráneo protege el encéfalo, el cerebelo, el tallo cerebral, órganos de los sentidos, audición, equilibrio, el ojo, o sea, la vista, el olfato, el gusto, todo esto protegido por esos huesos, que en total son 22. Para el estudio se divide en neurocráneo, 8 huesos, efe-pote, etmoides, frontales, fenoides, parietales, occipital y temporal, que van a proteger precisamente al sistema nervioso, que incluye al encéfalo, al cerebelo y al tallo cerebral, 8 huesos, pero que también había la mamá nasa come pavo, que eran en total 14 o 15 huesos, dependiendo si entraba o no el etmoides en lo que es la configuración. Y encontramos también unos puntos importantes: el ecterium, el asterium, la nación, el inium, gonium y una serie de cosas a lo largo del cráneo. Pero vamos a ir analizando hueso por hueso, y nos toca el primer hueso, que es el frontal. Este hueso presenta 3 bordes: A, P, el anterior, el posterior, uno arriba y uno abajo. AP sí, o sea, el anterior, que es el órbito nasal, que se quita desde una superficie malar hasta la otra superficie malar, y que va a formar el borde supraorbitario del escroto nasal y el otro borde supraorbitario, que es el único borde anterior, que es antero-inferior. Y hacia atrás 2 bordes posteriores, uno abajo y uno arriba, que el que está arriba se llama posterior superior o parietal, y el que está abajo se llama posterior inferior o esfenoidal. ¿Está bien? Este hueso tiene 2 partes para su estudio: eso, ¿sí?, que es la escama y la porción orbitaria. 3 bordes, uno anterior, posterior, arriba y abajo. ¿Está bien?
Y luego este hueso va a participar en la bóveda de la órbita STEM, siendo así como el maxilar superior, las tres partes anteriores y la cuarta parte posterior del palatino. Aquí en la órbita, las tres partes anteriores, la forma de este hueso frontal, y la cuarta parte posterior, el ala menor del esfenoides, ¿sí? Pero también vamos a encontrar que hay un hueso amarillo, que es el esfenoides, que permite entre sus alas menor y ala mayor una hendidura propia de él, que es la esfenoidal u orbitaria superior, donde va a pasar 3.456 venas oftálmicas, recordando al motor ocular común o nervio oculomotor, recordando al patético, a la rama oftálmica del trigémino, a la abducens y a las venas oftálmicas Bos y Boyle, que van a ir en el encuentro con el seno esfenoparietal para formar los senos cavernosos. Pero abajo este hueso deja un espacio junto con el maxilar superior, que está de verde, para formar la hendidura orbitaria inferior esfenomaxilar, donde va a pasar nisi, nervio infraorbitario, arteria y nervio cigomático facial. Tres orificios alrededor de la base, uno arriba, otro abajo y adentro, abajo y afuera, que es supraorbitario, infraorbitario, cigomático facial. Entonces, este hueso frontal participa en la bóveda, pero también presenta en su porción media una escotadura etmoidal, donde vamos a encajar un hueso pequeño de forma de una T, que tiene una porción horizontal acribillada por una serie de orificios, láminas cribosas, donde pasan los diferentes cilindroides o axones del primer parque craneal olfatorio. ¿Está bien? Y que terminaba con unas cortinas laterales, que son precisamente estas que están acá y esta que está acá, que se llama lámina orbitaria de la porción horizontal. También se llama lámina papirácea porque es muy delgada y casi transparente, que se articula hacia adelante con el hueso lagrimal y se articula hacia atrás con el esfenoides para hacer un hemotécnico de la P, que es lagrimal, frontal, etmoides y esfenoides constituyen la pared interna de la órbita, ¿sí? Y las órbitas pues presentan una base dirigida hacia adelante y afuera de aspecto circular, mafrón, que está malar, maxilar y frontal, en donde abajo son dos huesos mamá y arriba únicamente uno el frontal, para configurar una base que no es anterior, sino que es anterolateral, ¿sí? Porque las pirámides cónicas óseas están proyectadas hacia atrás y hacia adentro, y los vértices normalmente se van a encontrar a través de dos paredes, porque hay una pared medial y una pared lateral, donde las paredes mediales son paralelas y nunca se van a encontrar, pero las paredes laterales son convergentes y se van a encontrar en la hipófisis, en la fosa craneal media. ¿Está bien? La pared externa, tres huesos, mafrón, este malar, mayor del esfenoides frontal, el techo fem, la pared interna, la FES, y ese rosadito que está atrás, que es la apófisis orbitaria del palatino, junto con el malar hacia adelante y afuera y el maxilar hacia adelante y adentro, constituyen PAMAMA, y el último mnemotécnico, cuya parte principal es este conducto infraorbitario, donde el nervio maxilar, segunda rama del trigémino, después de haber salido en ropé, redondo, oval, besal y espinoso, en el redondo, automáticamente, como queda ya un nivel por debajo de la órbita, cambia de nombre de maxilar superior a infraorbitario, se mete por el conducto infraorbitario y aparece en el agujero infraorbitario. ¿Hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Todo esto que acabo de mencionar, en el último congreso de anatomía, llegó un tipo que nos entendimos perfecto, ¿sí? Porque ustedes saben que hay un inglés chicano, hay un inglés fasti, o sea, diferentes tipos de inglés. Y en la anatomía también hay máster de diferentes niveles, ¿sí? A mí me sorprendió porque todo eso que empezó a ver en un trabajo anatómico de plastilinización sacó al trigémino con todas sus ramas, desde la frontal, lagrimal, frontal, nasociliar, pero solamente que él, no me acuerdo de esta porque son tantas ramas. Yo dije la frontal, oh mami, ¿qué es eso? Oftálmica, maxilar, lagrimal, frontal, nasociliar, y así nos fuimos del link, el maxilar, oye, fantástico. Y entonces ya estamos por internet, ¿verdad? Haciendo interacciones para anatomía y él con plastinización, o sea que así se hacen amistades, crecemos y que nos invita a comer en Argentina, y digo, toda piel estoy lejos, o sea, programar una salida, en fin. Esta partecita de acá presenta la órbita, y dentro de la órbita globo ocular y una serie de músculos, 4 rectos, 2 oblicuos, que se van a encargar de mover a eso, y un elevador del párpado superior, elevador de Müller, todos ellos inervados por 3 nervios oculomotores 346.
donde el 4 le dejamos fama patético al mayor, donde al abducens, que es el más externo, al recto externo, y todos los demás comunes al motor ocular común, que es el tercer braquial, incluyendo el elevador de Müller, y cuando el párpado se cae, se llama blefaroptosis y las lesiones del motor ocular común. ¿Está bien? Vemos un hueso central. Este corresponde directamente al maxilar superior. Es el hueso que ocupa el centro del cráneo y es el hueso que entre los 6 y 11 años se va a elongar, haciendo que se pierda esa cara redondita propia de la niñez a una cara ya más alargada propia del adolescente. 5 partes tiene este hueso: un cuerpo, capacifrón, y 4 apófisis, recordando que el nombre dependerá al hueso con el cual se van a articular y también a la proyección, porque decimos esta apófisis se llama lateral o distal, esta apófisis se llama medial, esta apófisis se llama inferior y esta apófisis se llama superior, pero también se puede llamar cefálica, craneal, medial, lateral, malar, ¿sí? La que se va hacia atrás, palatina, la que se va hacia los dientes alveolar, la que se va hacia arriba, frontal o ascendente. Y en el espesor de este hueso, el seno paranasal más grande, seno de higmo, seno maxilar, que en ocasiones se llena de material purulento y es necesaria una intervención quirúrgica conocida como Calway Look. ¿Ok? Y Calway Look es algo que se maneja de cuarta en adelante, no ahorita, ¿sí? Pero que se puede prácticamente aprender. Este es el maxilar superior, y ahora vamos al maxilar inferior, que es el hueso más fuerte de todos. Es el hueso que se utilizaba como autodefensa contra los enemigos, con las mandíbulas del ganado, ¿sí? Las mandíbulas de los caballos y los burros eran armas para defenderse antiguamente, ¿sí? Y esto en los carnavales que nos tocó vivir a nosotros en martes de batalla hace muchos años también se utilizaba esto, porque los mandriles eran los tipos que salen a darle la torre a los demás, leían de vez en cuando como lo hacían los antiguos y entonces utilizaban eso mucho tiempo acá en nuestra ciudad, ¿sí? Bien, vemos una sínfisis mentoniana, un agujero mentoniano, una línea oblicua externa, un borde superior alveolar y un borde inferior que mira el cuello, que es el borde inferior cervical. ¿Está bien? Entonces vamos a ver: malar, una apófisis hacia arriba, frontal, una apófisis hacia adentro, maxilar, una apófisis prácticamente hacia atrás que se dirige con el arco cigomático hasta el temporal, ¿sí? Y una apófisis que se va a dirigir prácticamente, vean allá, hacia el esfenoides. ¿Está bien? Entonces, tenía Maffer, el lemotécnico, ¿verdad? Maffer, esas son las apófisis que presenta este hueso. Pasamos a la que sigue. Un acercamiento nos indica la P es pa, ma, prom, prom, ¿sí? 3 orificios supraorbitario, infraorbitario, cigomático, facial. Hendidura esfenoidal entre los esfenoides, 3.456 venas oftálmicas. Hendidura infraorbitaria esfenomaxilar, que esta es la que corresponde a Nisi. Y acá un conducto óptico no arceo, donde estaba el nervio óptico con la arteria central de la retina y la arteria oftálmica. ¿Correcto? Pasamos a la que sigue. Radiológicamente nos hacen ver en el cráneo que existen los huesos 2 láminas, una endocraniana o lámina interna, una extracraniana o lámina externa, un tejido trabecular esponjoso, diploe, lleno de un montón de venitas que están entre las 2 tablas y otras que pasan de una lámina a la otra que se llaman emisarias, ¿correcto? Que estas son armas de doble filo porque son vías en las cuales las infecciones superficiales pueden entrar, un absceso de cuero cabelludo se puede provocar una meningitis. ¿Está bien? Entonces, muy importante. Y vemos unos espacios aquí llenos de color oscuro, y eso es el resultado del aire de los huesos, de los senos paranasales, cuyo neumotécnico es FEM, en donde la F es frontal, la E es etmoidal, la M es maxilar y la E es esfenoidal. ¿Está bien? La que sigue. El cráneo tiene algo en común, que los huesos son convexos para darle un poquito más de amplitud a la superficie endocraniana. Pero también la convexidad es importante como defensa porque el traumatismo no se estaciona en el cráneo, sino que sigue, se deslice a través de su convexidad, ¿sí? El cráneo presenta este hueso que presenta este borde anterior-inferior órbito nasal, el borde posterior superior que es el parietal, el borde posterior inferior que está ahí abajo en la base del cráneo con el esfenoides,
y presenta una cara que es la escama y una cara horizontal que viene siendo la porción orbitaria que va a formar el techo de las órbitas. Pero estas alas del esfenoide salen tanto como las alas de un águila hasta alcanzar esta zona que es el epterio. Y entonces hay dos definiciones del epterio como zonas de la sien vulgarmente donde se encuentra la rama anterior de la arteria meningia media. Algunos maestros se molestan porque no es la meningia media, sino su rama anterior. Es que el libro dice lo que quiera, pero si tú analizas dónde termina la arteria meningia media, es como decir, por ejemplo, que el radial inerva la parte posterior. ¿Qué inerva la parte posterior del antebrazo? ¿El radial? La interosia posterior. ¿Ah? Es la interosia posterior, ¿no? Es la interosia posterior, ripo, pero es una rama de radial también, es una rama de radial, pero el radial terminó frente al cuello de radio, a 1.25 debajo del pliegue del codo, ¿se acuerdan? Ya no existe más radial, lo que existe es ripo. Si me ponen nervio radial, nervio cubital, nervio musculocutáneo, obviamente voy a decir radial, porque no hay otra respuesta que se aproxime más a la que quiere uno, porque al final va a decir es lo mismo, porque normalmente ripo es de él. Y no había otro inciso. Porque si me dicen nervio radial y me dicen rama interosia posterior, la respuesta correcta es rama interosia posterior de la masa sacra. Aquí tenemos una H, en donde encontramos en la profundidad la rama anterior de la arteria meningia media. Participan 4 huesos, FET par, donde está la F de frontal, la E de esfenoides, la T de temporal y par de parietal. Aquí tenemos pote, que es el parietal, que es el occipital y que es el temporal, en cuyo fondo se encuentra la porción del seno lateral, que ahí ese nivel se va a dirigir hacia abajo con su porción sigmoidea y que va a salir por el agudo rasgado posterior entre dos senos, los ofaringios espinal y neumogástrico, el seno petroso inferior y el seno lateral, para convertirse en una dilatación conocida como golfo de la yugular o bulbo de la yugular e iniciar un recorrido descendente hacia la articulación externo-clavicular en busca de una vena que viene del brazo, que es la cefálica, y que luego esta cefálica, junto con la vena basílica, finalmente drenan al axilar. Una se convierte en axilar, la otra drena al axilar, y la axilar cambia de nombre para convertirse en subclavia, y esta finalmente se une con la yugular para formar los troncos venosos brachiocefálicos, que son dos, que se unen para formar la vena cava superior. Bien, vemos este hueso parietal, que es un hueso rectangular, 4 bordes, 4 ángulos, 2 caras. Los bordes del hemoteico sapim superior como sapo, sapim superior, anterior, posterior, inferior, sapim. También 2 caras, extracraniana, endocraniana, y vamos a encontrar que en la superficie endocraniana se encuentra el surco donde va el seno sagital y las digitaciones donde corre la rama anterior y rama posterior de la meningia media, y a los lados del surco que están allá, aquellas depresiones o fobias de las graduaciones araniciales de Pacheco. ¿Está bien? 4 ángulos importantes. En este ángulo superior va a ir la parte más alta del cráneo, la fontanela bregmática. En la parte postero-medial se va a encontrar la lambdoidea, pero en la antero-látero inferior vamos a encontrar la etérica, y la postero-látero inferior vamos a encontrar la astérica. ¿Correcto? Este hueso, etepetroma, 5 partes: la escama, la T de timpánico, la E de estiloides. La única parte que no vemos acá, la porción petrosa, ¿dónde termina? En la región posterolateral de la silla turca, y aquí tenemos la porción mastoidea, y de la mastoides por dentro hay una ranura digástrica donde se origina el tendón posterior o tendón del vientre posterior del digástrico, cuyo vientre anterior se inserta en la fosita digástrica y cuyo tendón intermedio se fija al yoides, así inseparable al amigo, que es el estilo yoideo que se abre para darle paso al tendón y lo fija directamente al yoides. ¿Está bien? Esta es la rama ascendente del maxilar inferior. Presenta un borde anterior, un borde posterior, un borde superior que es la escrotora mandibular y 2 apófisis: coco, la corona por delante, ¿verdad? Y el cóndilo, cabeza por detrás, el cuello inmediatamente abajo, y aquí vemos el borde inferior con el borde posterior de la rama ascendente. Hay una parte saliente que es el ángulo del maxilar inferior conocido como gonión, y a 1 o 2 centímetros por delante del borde inferior del ángulo, ¿verdad?, encontramos el pulso de la arteria facial. ¿De acuerdo? Línea oblicua externa, también por dentro hay una línea oblicua interna homiloidea, ¿verdad? Un borde superior alveolar, un agujero mentoniano, y cómo remata lo que es el borde anterior, que se divide, ¿verdad?, en una línea interna amiloidea, una línea externa, línea oblicua externa,
que termina en el agujero mentoneo. ¿Va que sigue? Un acercamiento nos habla prácticamente de que el esfenoides es un hueso que ocupa la base del cráneo a nivel de la silla turca, tufo qua, tubérculo, fosa, lámina cuadrilátera y 3 pares, ¿sí?, de apófisis donde estaba amá, amé. ¿Qué les recuerda eso? Plexo lumbar, amá, amé, que el grupo es acá, alas mayores, alas menores también es eso, ¿verdad? Y esas pterigoides junto con su cuerpo van a ser partes de este hueso irregular, porque dijimos que habían huesos que eran cortos, que eran largos, que eran planos, supernumerarios, irregulares, las vértebras y bla, bla, bla. Susilacopla, ¿se acuerdan? Supernumerarios, sesamoideos, irregulares, largos, cortos, planos. Ok, aquí vemos que la apófisis, ¿qué significaba? Que termina en forma de punta, se agudiza la estructura y termina en forma de apofistiloides del radio, apofistiloides del cúbito, apofistiloides del tercer metacarpiano, apofistiloides del temporal, todo en común terminando en punta. La que sigue. Aquí tenemos la base del cráneo con 3 niveles amepo, anterior, medio y posterior, un tremendo hueco aquí, seno esfenoidal, otro hueco acá, seno frontal, unos huequitos acá, etmoidales y un hueco más grande, seno maxilar, ¿sí? Y vemos entonces que la característica principal, aquí la crista galli, que es la silla turca, que aquí el agujero magno. La que sigue. Hacemos un corte sagital y encontramos la extensión del borde anterior, el borde posterior superior y el borde posterior inferior de los 3 bordes que presenta este hueso. Participa en la bóveda craneal, participa en la base del cráneo, dice el occipital, yo también. O sea, tú tienes una escama, yo también tengo una escama. Tú tienes una porción horizontal, yo también tengo una porción horizontal, que es la porción basilar. Este presenta escoba, que es la escama, los cóndilos y la porción basilar. Este presenta arriba un canal o clivus en la parte de abajo del tubérculo faríngeo, a los lados, su articulación para formar agujos rascados posteriores donde pasa aquí entre 2 senos. Pero aquí vemos directamente, ¿verdad?, que entre este hueso y este hueso está el parietal, y entre este hueso y este hueso abajo está el esfenoide, ¿se fijaron? O sea, el hueso hacia adelante se articula con el parietal, o sea que el parietal recibe hacia adelante al frontal y recibe hacia atrás al occipital. Cuando yo leo el occipital digo hacia adelante, normalmente me voy a la parte posterior del parietal, y cuando leo el frontal hacia atrás me voy directamente a lo que es la parte anterior del parietal. Y abajo, lo que los separa de ellos nada más es el esfenoides, en donde el clivus está relacionado con esta lámina cuadrilátera, que es su parte posterior. Y a los lados de esto vamos a encontrar aquellos senos para quién, unos canales para quién, senos cavernosos que son venas que se forman por 3 venas, bosbo y epa, y que se proyectan hacia atrás al tercer peñasco para dividirse en seno petroso superior y seno petroso inferior. Cosas importantes de la cara interna: vemos la crista galli, vemos acá la silla turca, vemos acá lo que es la parte posterior donde se encuentra el agujero magno, vemos acá amar y meato auditivo interno, aquí hay un pequeño orificio para el acueducto de caracol. Eso no lo hemos visto a propósito, ni siquiera entrado allá, porque son órganos especiales. Cuando veamos USA, utrículo, sacro, conducto semicircular y superior externo, impulso de Secretaría de Educación Pública, todas las porquerías que vimos por allá, ¿se acuerdan? Bueno, ahí es donde vamos a ver el acueducto de caracol. Muy bien, pasamos a la que sigue. Y aquí entonces vemos la cavidad nasal. En la cavidad nasal caminamos sobre el piso y caminamos sobre maxilar, maxilar, maxilar y luego el palatino. ¿Está bien? Cuando llegamos a la parte de atrás vamos a encontrar un orificio que se llama coana. Cuando lleguemos hacia adelante vamos a encontrar un orificio que se llama narina. Y entonces entrando por la narina vamos a encontrar un montón de pelitos que se llaman vibrisas. Y elegantemente va a haber un límite para el pelo que se llama limen nasi, que nada más significa límite nasal, el vestíbulo. Y luego vamos caminando y vemos que en la parte media se van a encontrar 2 huesos. ¿Cuáles serán? La porción. El etmoides, la porción perpendicular del etmoides que se articula hacia abajo con el pómer. Y si vemos la pared lateral, vamos a empezar con namu, hepatito, está nasal, maxilar, ungis, etmoides, ¿verdad? Y luego el palatino, pterigoides interno, es todo lo que va a formar la pared lateral de la cavidad nasal.
Pero si vemos el techo, en vez de que dijéramos la fe es na, fe es porque empieza con nasal, ¿verdad? Y luego el frontal, y luego el etmoides, y luego el esfenoides para formar el techo. Entonces tiene techo, tiene piso, pared lateral, pared medial, abertura anterior, abertura posterior. ¿Tú sabes cuánta gente sabe esto? Muy pocos. Inclusive los ORL se les da problemas como está la nariz. No, mírame los cornetes, que es de lo que vivo, que si se inflama el cornete de acá, que tiene una rinitis, no sé qué. O sea, la anatomía de esta parte es un poquito compleja, nosotros ya la sabemos. ¿La que sigue? Vamos a la bóveda craneal. La bóveda craneal tiene abajo dos parietales, un frontal y un occipital. Tres suturas. Sutura sagital, donde la punta de la flecha es la fontanela bregmática, en donde las ramitas del torno de la flecha corresponde a la sutura lambdoidea, en donde encontramos una sutura donde se inserta la corona de las reinas, coronal o de corona, que si tuviera filo cortamos el cuerpo en anterior y posterior, y que la sutura sagital corta en mitad derecha y mitad izquierda, y el término correcto es que sagital es en línea media y el parasagital no es equidistante, es paralelo al sagital, ¿sí? Y luego vamos a encontrar que los coros transversales no tienen nada que ver con esto, ¿sí? Que la ausencia de esto se recibe el nombre de anencefalia, que es un indicador terapéutico de interrupción del embarazo, pero que si la mamá no quiere, se queda allá y se le explica los riesgos que se puede tener, pero si ella religiosamente lo quiere mantener hasta el final, hasta que Dios haga su voluntad, se le permite a ella, no se le puede exigir que tenga que interrumpir su embarazo, porque finalmente la dueña es ella, y las complicaciones que pueda tener sí las debe de saber, y si a pesar de eso ella quiere insistir en que continúe, que continúe. ¿Sí? Si cortamos esto, pasa la que sigue, se ve la estructura aquí un surco para el seno sagital, las gradaciones y las digitaciones, arborizaciones donde corre la rama anterior y rama posterior de la arteria venidia media. La que sigue. Y aquí es una vista inferior, en donde podemos ver a lo que es el techo de la cavidad bucal, pero el suelo de la cavidad nasal. Vemos a mapa, donde el maxilar y palatino son los componentes. Vemos al vómer, cómo sus alas se articulan hacia arriba con la cara inferior del cuerpo, del esfenoides. Vemos al tubérculo faríngeo, donde se origina ese tubo fibromuscular incompleto, abierto en sentido anterior 2.5, 5 y 7.5, 15 centímetros desde la base de cráneo hasta la sexta vértebra cervical, nasofaringe, bucofaringe, laringofaringe, epifaringe, mesofaringe, hipofaringe, son sinónimos. Orofaringe es lo mismo, no es una boca de oro, sino que ahora es boca, ¿sí? Orofaringe. Un agujero magno, unos cóndilos, aquí un orificio en la cara inferior del peñasco, donde va a entrar la carótida interna, que dijimos que era la que entraba porque la externa queda afuera y que no tenía nada que ver con la nomenclatura, si está cerca o lejos de la línea media, sino que si emite ramas es la externa y si no emite ramas es la vigina. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos esto que es el meato auditivo externo, la fobia de mastoides, y aquí tenemos la ranura digástrica y un surco aquí donde pasa el nervio occipital, que se encuentra a este nivel. Aquí tenemos la protuberancia occipital externa, que se conoce como inio en su parte más posterior, una cresta occipital externa, una línea curva superior del occipital, una línea curva inferior del occipital, la de arriba para el trapecio y la de abajo donde se inserta el esclenio y el complexo. ¿Está bien? Y más acá abajo, una serie de músculos chiquititos que recto anterior menor de la cabeza, que recto mayor sobre la cabeza, que ombligo superior. Un montón de músculos que están acá, son 6 pares. ¿Está que sí? Y si vemos por arriba, recordamos entonces que F, ET y ETO hacen la base del cráneo un total de 8 huesos. 3 adelante, F. Encontramos a este que es el esfenoides, la F de frontal y la E de etmoides. ET, que corresponde al esfenoides, el temporal, y esto, que es el esfenoides, el temporal y el occipital. Aquí está la cristagal, aquí está la silla turca, aquí está el agujero magno, y de aquí para acá existen mínimo 24 orificios, ¿verdad?, para la salida de los nervios, o que son 12 pares craneales, en donde encontramos un mundo de orificios acá, ¿verdad?, que se menciona que son 20 cilindroides para el primer par craneal, que es el olfatorio, y luego el conducto óptico que trae el segundo, y luego 3, 4, 5 y 6 que salen por acá, pero que nada más la rama oftánica
porque el maxilar sale por acá y el otro maxilar sale por acá. Y luego vamos a encontrar a MAI, donde se encuentra el 7 y el 8. Y luego vamos a encontrar el huevo rasgado posterior, donde se encuentra el 9, 10 y 11. Y más acá abajito, allá hacia atrás, conducto condilio para el 12. ¿Está bien? ¿Está que sigue? Y esto, para los que no les gustan los colores, bueno, pues así sería un cráneo normal, ¿verdad? Que le pone apenas un poquito de barniz, por sencillamente así limpiecito, así se ve el cráneo, la que sigue. Y vemos un neonato en donde existen 1, 2, 3, 4, los que van al pintarrón, 6 fontanelas, no son molleras, son fontanelas. No le toques su mollera, dice mamá, no le toques su fontanela, mamá, es más cool decir fontanela que decir mollera, ¿sí? Entonces, ¿está roja tu garganta? No, te perémica tu varite, es diferente. ¿La que sigue? Y acá entonces se ve esa sutura que termina aquí en la zona de membrana, que es la fontanela anterior bregmática, que es muy importante para los obstetras porque nos enseñan a nosotros de R1 a estar haciendo tactos y sentir normalmente esta sutura que ves puede estar así, puede estar oblicuo, puede estar transversa, y así decimos que el occiput está arriba o está abajo y hacemos la nomenclatura de la representación cefálica. Pero es muy importante poder definir entre este y esta, que realmente se sienta muy claro cuando ya tienes un poco de experiencia, saber, este bebé está mirando hacia arriba, este bebé se va para cesárea, tiene 40 semanas, porque está en un occipito posterior, o sea, el occipital está hacia la parte del sacro, ese no va a nacer. Cuando va a nacer, este occipital está acá adelante y se llama occipito anterior, ¿sí? Y si este occipital estuviera acá, occipito transversa, ya sea derecha o izquierda, que indica que el dorso está a la derecha o que el dorso está a la izquierda, y ya la clínica se hace más amable con nosotros, porque si sabemos que el dorso, ¿verdad? El occiput está a la derecha, su dorso tiene que estar a la derecha, y su latido tiene que estar, si está cefálico, acá abajo, y si está sentado el bebé, entonces estaría arriba. ¿Está que sí? Entonces aquí vemos a un cráneo en donde hacemos el resumen de FEDBAR, pote, rama anterior de la médula media, seno lateral, arco cigomático, base de la órbita, borde inferior alveolar, borde superior alveolar, borde inferior cervical, línea mieloidea. Hay dos fositas que vamos a ver allá, una submaxilar y otra sublingual, y una fosita que se va aquí a ver acá abajo, fosita digástrica. Vemos algunas cosas apreciativas: el gioides C3, C4, el tiroides C5, cricoides C6, el origen de la tráquea que termina en T4, T5, donde estaba el ángulo de Lewis. Vemos acá una S alargada itálica. Vemos aquí cómo se encuentra el borde superior del manubrio esternal, está en T2, y el ángulo superior de la escápula es en T2, o sea que si cortamos adelante vamos a estar exactamente pasando en el ángulo superior de la escápula, que va de T2 a T7, teniendo su parte más próxima a la columna en T3, que es el ángulo externo y la raíz de la espina, una fosa supraespinosa